tardes. Hoy voy a hablar de lo que es el enfoque cognitivo-conductual de Aaron Beck. Mi nombre es Alcira Pérez, representando la materia de investigación 4 con la licenciada Teresa Valdivies. Hablando sobre lo que es el enfoque, nos vamos a remediar a lo que es la terapia de conducta, porque estos fueron sus principales aportes o inicios para que se dé lo que es la cognitiva-conductual. Pues esta surgió en los años 50 del siglo pasado, ya que fue una alternativa radical a lo que son las psicoterapias, que en esa época estaba muy posicionada a lo que es el psicoanálisis, ¿no? Entonces, lo que su idea principal de la terapia de conducta es que toda conducta, ya sea desadaptada o adaptadas, se aprenden y esta además se puede modificar mediante los principios del aprendizaje. De esta forma es que se da el lugar de poder indagar sobre los posibles conflictos y estructuras que puedan darse en el sujeto, y ya que los terapeutas de conducta empezaron a centrarse en la conducta observable y el medio en el que se produce esto. Entonces esta sería como una manera general de explicar cómo es que surge, ¿no? Que se da lo que es la terapia de conducta. Y además tiene un origen sobre 4 pilares fundamentales, que es sobre la reflexología con las leyes del condicionamiento clásico, con Thorndike con el conexionismo, y de Watson, que vamos a hablar sobre el conductismo, y finalmente Skinner con el análisis experimental de la conducta. Ahora, hablando de la definición de manera general, en lo que se define el enfoque o la terapia cognitiva conductual, es que este modelo de tratamiento es un modelo de tratamiento de diversos trastornos mentales, ¿no? Que trabaja ayudando al paciente a que cambie sus propios pensamientos, emociones, las conductas y las respuestas fisiológicas que éste vaya a dar, ¿no? Para que sean más adaptadas y tratar de combatir los problemas que pueda estar pasando el sujeto, o en este caso, como se habla de la depresión, pero vamos a hablar lo que es la fobia social. Como uno de los representantes de la terapia cognitiva conductual tenemos a Aaron Beck. Él nació en Providence, Rhode Island, el 18 de julio de 1921. Cuando él estaba joven, tuvo un accidente en el brazo, en el cual con este accidente que tuvo se sintió tan inútil y deprimido que de ahí le surgió la idea de lo que es la terapia cognitiva. Años después estudió medicina y se graduó en 1946 y ahora es doctor, además de ser el presidente del Instituto de la Terapia e Investigación Cognitiva. Él es profesor de psiquiatría en la Universidad de Pensilvania, y como uno de sus destacadas por tanto aportaciones que ha dado, él ha sido nombrado como uno de los mejores de su época, de la época actual en la que nos encontramos, ya que lo dice lo que es la Asociación Americana de Psicología y la de Psiquiatría. Para hablar algunos de sus libros o aportaciones que ha dado él, tenemos lo que son la terapia cognitiva de la depresión, para los trastornos de la personalidad, su libro de Prisioneros del Odio, Con el amor no basta, la terapia cognitiva de la drogodependencia, el trastorno bipolar, la esquizofrenia, la terapia cognitiva para los trastornos de ansiedad y su manual práctico para la ansiedad y las preocupaciones. Pues tenemos un mundo de aportaciones donde podemos sacar, además de que junto a él son los mejores representantes de esta terapia. Dentro de las fases de intervención que nos hace mención Beck es que consta de 3 fases: la fase inicial, la fase intermedia y la fase final. Durante todas estas fases de intervención lo que se quiere es lograr el tratamiento que tenga una eficacia dependiendo del trastorno que vamos a trabajar. En este caso será lo que es la fobia social. Dentro de lo que es la fase inicial, como la define Beck, nos dice que en esta fase se planifica la cantidad de objetivos que vamos a construir, además de la alianza terapéutica que debe ser fuerte para que podamos identificar y crear objetivos para que el paciente
en la terapia pueda resolver los problemas, ¿no? Entonces se le enseña al paciente, además de explicarle en qué consiste la terapia, para lograr una activación conductual y que se pueda ejercer esto lo que queremos lograr, ¿no? Esta fase inicial está conformada por la primera sesión, ya que se evalúa y se identifica el trastorno y se trabaja y se explica al paciente en qué consiste todo el tema, ¿no? Dentro de la fase intermedia, como nos dice Beck, es que se pone énfasis en la identificación de la evaluación y la modificación de las creencias del paciente. Es decir, que debemos compartir cada técnica que aplicamos, explicarle en qué consiste y de qué se trata, ¿no? Para que el paciente tenga más claras las ideas, ya que estas técnicas van a valer mucho para que los pensamientos y sentimientos irracionales que tenga el paciente las podamos transformar y modificar en unas creencias más racionales. Esta fase consta desde la sesión 2 hasta la sesión 7. En cada una de las sesiones siempre se trabaja una de las técnicas, dentro de las técnicas cognitivas, conductuales y emotivas, que son, ¿no? Que voy a explicar más adelante algunas de ellas. Y no vamos a seguir con lo que es la fase final. En esta fase, como nos dice Beck, es que vamos a dar un fin a lo que es la preparación, al fin, lo que es la terminación del tratamiento. Es decir, vamos a ir previniendo las recaídas para que el paciente en este momento ya pueda ser mucho más activo, participar de las técnicas que se le ha aplicado. Entonces él tenga la iniciativa, ¿no? que queremos para poder terminar la terapia. Entonces se va a hacer un plan de sugerencias de posibles problemas que le puedan surgir al paciente a través de las técnicas, ¿no? Que podamos plantearlas y él que las pueda ejecutar. Además de recordar la importancia que tienen las tareas para el hogar, ¿no? En esta fase final, conforme a lo que es el plan de la fobia social que estamos trabajando, consta del de la sesión 8 hasta la sesión 14, que sería el fin de el enfoque en este punto. Si hablamos de las técnicas, estas técnicas de intervención tienen 3 tipos. Están lo que son las técnicas cognitivas, que trabajan desde los pensamientos irracionales para transformarlos en racionales. Las técnicas conductuales tienen que ver con aquellas conductas que el sujeto las consideramos desadaptadas socialmente o dependiendo del trastorno que vamos a trabajar. Y las técnicas emotivas, que tienen que ver las reacciones o la percepción que tiene el sujeto de esas situaciones, ¿no? Entonces, dentro de las técnicas cognitivas tenemos lo que es la biblioterapia. Esta técnica, como la define Clark y Beck, supone que el paciente lea muchos libros de divulgación, es decir, o folletos que nosotros le podamos brindar o que él pueda encontrar con respecto al trastorno que hemos evaluado, ¿no? En este caso de la fobia. Entonces, para que éste esté informado sobre el problema del trastorno y además sobre lo que es la terapia, ¿no? Cómo se va a relacionar esto con el otro, por ejemplo. Entonces, para eso es esta técnica. Entonces, su procedimiento va que una vez llega a la sesión, se le da la instrucción al paciente de que lea ciertos libros, el que más le llame la atención, porque siempre va a haber un punto así, y que los lea y que entienden, o si tiene dudas que nos pregunten, ¿no? Eso consiste esta técnica. Es netamente cognitiva. También está lo que es la técnica de entrenamiento de relajación. Esta técnica, sobre todo, abarca sobre una variedad de estrategias de manejo del estrés conductual, que va dirigido a reducir de manera específica síntomas de activaciones fisiológicas o la ansiedad intensa. En este caso de la fobia social, vamos a reducir la ansiedad y el estrés y el miedo que pueda tener el paciente en ciertas situaciones. En este caso se ocupa lo que es la relajación de Jacobson. Él consiste en ir de a poco, paso a paso, empezando desde la cabeza, los hombros, el cuello,
el cuello, los hombros, perdón, la cadera, las rodillas y finalizamos con los pies. Y luego la cara, que lo vamos a hacer con los ojos cerrados, y al finalizar ya cada uno de los movimientos de relajación se le pide al paciente que abra los ojos y vamos a ver el nivel de ansiedad desde que empezó a hacer el ejercicio hasta que terminó. Mayormente esto dura entre 30 minutos, ¿ya? Pero una vez que se le explica esta técnica de relajación, que es extensa y es larga, se le pide que en las siguientes sesiones el paciente realice la relajación rápida, es decir, que no dure más de 5 a 10 minutos, ¿no? Que sea de manera más amplia, es decir, solo el cuello, los hombros, así partes más que se nota que están más tensas, ¿no? Otra de las técnicas cognitivas, recordemos que es para combatir los pensamientos, está el entrenamiento asertivo. Como nos dice Sarasson 2006, es que en especial esta técnica es especial para aumentar las habilidades personales necesarias para exigir los derechos propios, como negarse ante peticiones indeseables, expresar opiniones propias y también hacer peticiones, ¿no? Entonces, esta técnica está dirigida más que todo para que el paciente, por ejemplo, con fobia social, tenga la capacidad de poder adaptarse socialmente, que pueda ser más comunicativo y su forma de comunicar sea asertiva, es decir, lo haga de manera más positiva, que la persona que le escucha lo pueda entender y no igual también si él dice que no quiere algo, entonces que pueda entender que no lo quiere, ¿no? Para eso es esta técnica. Continuando con lo que son las técnicas cognitivas, tenemos lo que es los autorregistros. Esta técnica está dirigida más que todo en la fase inicial, que es recoger información sobre el estado emocional del paciente a lo largo del día y una semana aproximadamente, para poder identificar en qué situaciones, personas o conductas incrementan o disminuyen su malestar, para poder analizarlo y que el propio paciente tenga un dominio y agrado sobre las actividades que lleva a cabo, ¿no? Que le gusten. Con lo que es la técnica cognitiva de identificación y categorización de pensamientos automáticos. Esta técnica está definida porque es importante el registro de los pensamientos que se da, porque es una forma de poder empezar a entrenar al paciente en el trabajo que vamos realizando, ¿no? Ya que se le va a pedir que en cada sesión, sobre todo, que se ponga a prueba, ¿no? Cuál es la disponibilidad que va a tener el paciente para recibir esta terapia. Porque para que identifique aquellas conductas, sentimientos o pensamientos que le provocan ansiedad o miedo. Otra de las técnicas cognitivas es la búsqueda de respuestas alternativas. Esta técnica, su meta es que el paciente pueda llevar a cabo una investigación activa sobre cómo encontrar soluciones frente a un problema, ¿no? Entonces se le pide al paciente que nos diga un problema que está teniendo y que busque alternativas, ¿no? De respuesta, cómo él podría reaccionar. Normalmente siempre tienen una respuesta a cada problema, ¿no? Entonces lo que queremos nosotros es que el paciente se pueda de manera más amplia buscar 2 o 3 maneras de responder frente a una situación de ansiedad o de miedo. Otra de las técnicas cognitivas es la comprobación de hipótesis. Esta, por su definición, nos dice que supone de las ideas negativas del paciente, que vamos a tomar aquellas ideas negativas que tiene el paciente como una hipótesis de, por ejemplo, no me miran y es porque tengo algo raro. Entonces vamos a ver, ¿realmente tienes algo raro? ¿Cómo estás vestido? ¿Tu posición? ¿Estás sentado? ¿Estás tranquilo? ¿Estás cómodo? Entonces puede que haya algo distorsionado ahí, eso que está pensando, ¿no? Entonces vamos a partir de esa idea para transformarla en algo más racional. Dentro de las técnicas conductuales tenemos lo que es la terapia de exposición. Esta técnica se dice que pretende extinguir la ansiedad, es decir, evitar totalmente la ansiedad frente a un estímulo estresante o ansioso, ¿no? Entonces se le va a poner al paciente, se va a ir de paso a paso,
¿no? Por ejemplo, si el paciente tiene miedo a hablar en público, entonces se lo va a practicar primero que hable solo frente al espejo, ¿no? Que hable, que practique lo que va a decir. Después ya podemos hacer que con una persona, ya sea alguien más de confianza, entonces que va y realice las mismas acciones que hizo en el espejo, las realice. Y así sucesivamente hasta que el día o ya en la práctica real, cuando le toque ya hablar en público, no tenga ningún miedo y pueda realizarlo, ¿no? Eso, y no le provoque sobre todo lo que es la ansiedad o el miedo de ir a evitar ese evento, ¿no? Otra de las técnicas conductuales tenemos lo que es la programación de actividades. Por definición nos dice que es una de las técnicas conductuales dentro del modelo de Beck que se refiere a la planificación, ya es decir, conjunta al principio y parte del paciente después, de actividades no complicadas, es decir, relevantes para el paciente a lo largo de la semana o en días concretos con la meta puesta en modificar ideas negativas. Entonces, esta programación de actividades se la hace mayormente ya cuando el paciente ha entendido los autorregistros, las técnicas de relajación. Entonces, él va a identificar aquellas actividades que pueda trabajarlas y ir progresando, ¿no? Ir bajando el nivel de ansiedad, de evitación y de miedo. Se programa durante una semana. Perdón. Las técnicas conductuales es el roleplay o la dramatización. Esta técnica conductual se caracteriza porque podemos detectar las distorsiones o los errores o las confusiones en la comprensión de la información que tiene el paciente. Además que nos da una alternativa de poder analizar los comportamientos en situaciones muy críticas que se necesita el análisis. Entonces, ya que esta técnica es vivencial y se puede ir modificando las conductas y las actitudes que tenga el paciente a través de esta técnica. En sí consiste en representar una situación o un personaje, puede ser el mismo o de otra persona. Mientras se da lo que es la dramatización, el paciente nos va a ir informando de ciertas actitudes o pensamientos que vaya teniendo. Otra de las técnicas conductuales son lo que son las tareas graduadas. Esta técnica, su finalidad más que todo no solo es de aliviar de forma directa, sino que es demostrar al paciente de lo que él mismo es capaz de hacer o no hacer. Por eso estas tareas van de actividades muy sencillas hasta actividades muy complejas, ya que se va a ir empezando por las más sencillas, que él tenga la oportunidad de terminarlas para poder empezar a otra más compleja, ¿no? Esa es su finalidad de esta técnica. Ahora vamos a entrar a lo que son las técnicas emotivas. Una de las técnicas emotivas es la de la inducción de la autocompasión. Esta técnica, como nos dice Fernández Díaz y Villalobos, se utiliza especialmente con algunas personas que no pueden llorar y necesitan hacerlo. Entonces, esta técnica lo que busca es que el paciente se pueda hacer un insight, es decir, hacer una introspección él mismo de aquellos sentimientos que tal vez no se ha dado cuenta, entonces que lo verbalice y podamos trabajarlo y hacerle ver de las características que tiene, ¿no? Otra de las técnicas emotivas es la exposición en imaginación. Esta técnica nos dice que implica imaginar que se están afrontando las situaciones problemáticas o lo que experimentan los estímulos internos que generan ansiedad y disparan ciertos impulsos. Esta técnica en sí es de exposición, pero se trata de imaginar la situación, de que esté él en el presente, imaginándose en esa situación, que nos vaya contando o nosotros también le vamos preguntando, ¿y qué está haciendo usted? ¿Qué piensa en ese momento? ¿Cómo está actuando? Para poder ir identificando esas creencias, pensamientos y conductas irracionales. Otra de las técnicas es la exposición simulada. Esta técnica en sí consiste que se va a llevar a cabo aquellas situaciones afuera, la vamos a traer en el consultorio con el paciente, es decir, que vamos a tratar de que
el ambiente en el que se dé sea igual. Entonces, por ejemplo, si una persona tiene miedo de hablar en público, pues vamos a crear esa situación ahí en el público y él pueda relatarnos una situación o hablarnos de algún tema. Y ahí vamos a ir viendo qué características, situaciones, miedo o algunas que le provoca ese evento, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre, finalizando con esto, queremos hablar sobre los conceptos fundamentales que son en este enfoque. Por ejemplo, el esquema nos dice que es una estructura cognitiva relativamente estable que nos dicta cursos de acción y cómo debemos interpretar las situaciones. Estos son en sí lo que se utiliza para los esquemas cognitivos que habla el enfoque, ¿no? Poder interpretar es como nosotros percibimos del exterior. La identificación es convertir palabras en hechos, es asumir una actitud nomalista confundiendo las palabras con otras. Es decir, que para que podamos identificar el verdadero significado de ese hecho, ¿ya? Otro de los conceptos está lo que es los esquemas cognitivos. Esto nos dice que son representaciones internas, es decir, que están nuestro cerebro de estímulo, ya sea ideas o experiencias que controlan a los sistemas de procesamiento de información. Otro es la reatribución, es la que se emplea cuando el paciente atribuye de forma poco realista las consecuencias negativas a una deficiencia personal, como la falta de capacidad o de responsabilidad, sino es de definir los múltiples factores que pueden intervenir en una experiencia adversa. Esa es la reatribución. Lo que el paciente puede recabar de aquella situación negativa. Eso, y es como que observa algo y cree que es de él. Okay, es como que se lo toma ese aspecto, ¿no? Otro concepto fundamental también es lo que son la detención de pensamientos automáticos. Esto expone un proyecto diseñado para poner manifiesto las condiciones inadecuadas. Lo más frecuente suele ser que se le dé instrucciones de atrapar cuantas condiciones sea posible y registrarla en un cuadro. Es lo que hablábamos, una de las técnicas sobre esta técnica, ¿no? De la detención de pensamiento. Como dije anteriormente, entonces lo que se quiere es darle una situación y que nos pueda ir diciendo todas las ideas que se le ocurran en ese momento. Otro es la comprobación de hipótesis. Como habíamos hablado, la técnica también es un concepto muy fundamental que se ocupa casi en toda la terapia, ya que supone todas las ideas negativas de un paciente como hipótesis, como habíamos explicado. Todas las ideas negativas que tenga el sujeto la vamos a transformar en una hipótesis para poder hacer conclusiones y ver si son reales o irracionales. Otro concepto son las flechas descendentes. Estas se llaman así, de esta manera, por la forma que se ilustran en el papel. Con cada creencia se va señalando hacia abajo otra que sea menos mala, se podría decir, ¿no? Ya que esto le va a ayudar al paciente a notar que aquello que él cree que es malo no es tan malo, y así poder ir creando aspectos más positivos en el paciente. La tríada cognitiva también es uno de los conceptos fundamentales. Esta representa una visión negativa de uno mismo, de nuestras experiencias en el presente y de lo que se espera del futuro, ¿no? Es la conexión que tiene entre los pensamientos, sentimientos, emociones que tenemos delante y el después de un evento. Otra de los conceptos fundamentales son los modos. Define que en la terapia de Beck se refieren al subsistema en el que están organizadas las constelaciones de esquemas, es decir, que se refieren a partes del sí mismo que lo componen habitualmente, ya que se van incorporando esquemas específicos y estilos de afrontamiento que no han sido integrados en una personalidad estable. Otra de los conceptos es la tarea. Como habíamos mencionado, las tareas para casa son importantes. Aquí vamos a encontrar el significado, ya que dice que esta es una actividad, normalmente se refiere a la que es de fuera de la sesión, ¿no? Acordada por el paciente y el terapeuta, en la que el paciente practica algunos de los elementos tratados en las sesiones necesarias
para desarrollar el proceso de tratamiento, como el registro de pensamiento o comprobaciones de hipótesis. Otra de los conceptos es el rapport. Esta se dice que se refiere en general a un acuerdo de metas, objetivos, procedimientos terapéuticos entre el paciente y el terapeuta. Aquí es cuando ya se da lo que es la confianza entre el paciente y el terapeuta para poder lograr las metas y los objetivos que se proponen en cada sesión, ¿no? Otro de los conceptos es las afirmaciones con debería. Estas hacen referencia a las expectativas o las demandas internas sobre las capacidades o habilidades, ya sea conductas de uno mismo o de los otros, que no han analizado y no son razonables en el contexto en el que se están llevando a cabo. Es como que yo debería estar ahí, pero sin embargo no tiene nada que ver en ese sentido. La esfera personal, que dice que está formada en un grado progresivo de abstracción por el concepto que tenemos de nosotros mismos, nuestros atributos físicos y las características personales, así como también nuestras metas y valores. Es lo que engloba todos nuestros sentidos, ¿no? Otro es el catastrofismo. Este se lo define como un proceso de evaluar el peor evento, el peor resultado, posible de lo que ocurrió o lo que va a ocurrir. Es decir, que sin que pase el evento, él ya lo pone como algo negativo o lo exagera diciendo que no va a pasar esto y ya. Eso es como que llegar a un resultado pero siempre malo. Otro de los conceptos fundamentales está lo que es el razonamiento emocional. Este se define como formas u opiniones que se llevan a conclusiones sobre uno mismo, los otros o situaciones basándose en la experiencia que experimenta. Es decir, que aquella situación que él pasa siempre va a ser con el sentimiento, dependiendo cómo está en ese momento, ¿no? La sobregeneralización también, este es un proceso de extraer conclusiones basándose en una o pocas experiencias o aplicarlas a una amplia gama de situaciones no relacionadas. Es como decíamos, parecía al catastrofismo. Este, por ejemplo, es como que pasa a todo el mundo, ¿no? Salgo y voy a decir, no, me puede pasar algo malo, voy a tener un accidente. Todo de forma general. A todo le pasa, a mí también me pasa. La comparación, esta también se la define como una tendencia a compararse, llegando generalmente a la conclusión de ser inferior o mucho peor que los demás. Otro es la pérdida. Este es el concepto del modelo de Beck para explicar el origen de la depresión. La pérdida, ya sea de un objeto, una persona o con la que el paciente se identifica, ya que esto conduce a la aflicción y a la melancolía. Desde un punto de vista cognitivo, la pérdida conduce a la activación de esquema y a la triada cognitiva. Es decir, que nos lleva a pensamientos y conductas casi parecidas. Si estamos pensando de manera negativa, pues vamos a actuar de manera negativa y también vamos a sentir emociones negativas. El modelo cognitivo, según Beck, nos dice que se plantea la hipótesis de que las percepciones de los eventos influyen sobre las emociones y los comportamientos de las personas. Los sentimientos no están determinados por las situaciones mismas, sino más bien por el modo como interpretan estas situaciones. Como venimos hablando, todo es de cómo el paciente percibe, siente y actúa, ¿no? En eso se basa el modelo cognitivo. Otro de los conceptos fundamentales son las tareas graduadas. Estas nos dicen que, por ejemplo, como ya habíamos dicho, una técnica conductual se caracteriza por diseñar un proceso de pasos que facilita a realizar tareas, desde la más sencilla a la más compleja, ¿no? Otra es la colaboración terapéutica. Esta es la que se da el terapeuta al paciente porque se dice que ellos forman un equipo que tienen el fin de detectar los pensamientos negativos, los supuestos básicos personales y trabajar su modificación. Como habíamos hablado, este es uno de los puntos que se requiere para hacer el rapport, para llevar a cabo bien lo que es el tratamiento. Y las tareas para el hogar, que estas nos
como nos dice Beth, no son un elemento accesorio, sino que más bien son parte importante de la terapia cognitiva, ya que por medio de ella el terapeuta busca extender las oportunidades de cambios cognitivos y conductuales para toda la semana del paciente, como habíamos hecho un registro desde el día 1 hasta el día 7 de la siguiente sesión. La programación de actividades también habíamos dicho que es una de las técnicas, y también aquí es uno de los conceptos fundamentales, ya que es, como dice Beck, ya que se refiere a la planificación desde el principio hasta después de actividades, ya sean no complicadas al principio, pero sí muy importantes para el paciente, y que se va a ir aumentando la forma de las ideas, los pensamientos para poder lograr el cambio, ¿no? Otro es la confianza básica. Esta se trata de la percepción del paciente ante la relación con el terapeuta. Es deseable que dicha percepción signifique seguridad y no una amenaza. Como habíamos dicho, también este es un punto importante para lo que es la relación terapéutica. El diálogo socrático es uno de los conceptos fundamentales que nos dice que es una forma de debate cognitivo basado en los diálogos platónicos que busca que el paciente se dé cuenta de lo irracional o equivocado de su punto de vista. Este diálogo socrático se da entre el paciente y terapeuta. Es más que todo poder identificar y que el paciente se dé cuenta que tal vez lo que él piensa que está mal en realidad no lo está. Se hace de manera más abierta o libre. La inferencia arbitraria, también uno de los conceptos fundamentales, nos dice que es un proceso de obtener una conclusión negativa en ausencia de evidencia empírica suficiente que la valide. Esta también es como que tomar un ejemplo de otra persona y decir que influye en él y que es algo malo. O este habla para mí, entonces están hablando para mí, ¿no? Entonces eso sería en lo que es los esquemas, los conceptos fundamentales. Seguimos el repaso de las sesiones anteriores, otro de los conceptos que ya habíamos tomado como técnica también, que esta es el que siempre se hace al principio de cada sesión, porque lo que se quiere es que el paciente pueda volver a identificar o a procesar aquello que tal vez no se ha terminado de forma positiva. Como nos dice, es que nos ayuda a consolidar los aprendizajes. El repaso consiste en la lectura de las notas tomadas en sesiones o inmediatamente después, o la escucha de la grabación de la sesión de la terapia, que si el paciente desea, se le puede grabar, ¿no? Las situaciones activadoras. Estos son eventos o situaciones de menor escala que promueven los estados de ánimos negativos o el surgimiento de cogniciones y comportamientos desadaptativos. Estos son, por ejemplo, aquellos como el fóbico, por ejemplo, social, le da miedo al público, entonces ver demasiada gente y saber que va a exponer, entonces ya es una situación activadora que va a provocar ansiedad, miedo, o incluso puede salir corriendo y no realizar la actividad. El descubrimiento guiado hace referencia al proceso de ayudar al paciente a alcanzar nuevas perspectivas que desafían sus creencias disfuncionales mediante el cuestionamiento socrático. Esto es a través del terapeuta que se le va ayudando al paciente si realmente aquellos pensamientos que está teniendo a conductas o respuestas están guiadas a lograr el cambio o la transformación que se quiere de las conductas. La búsqueda de respuestas alternativas también una de las técnicas, como habíamos dicho, cognitiva. Esta supone los pensamientos automáticos de un paciente a validación, buscando un punto de vista diferente sobre ello. Como habíamos dicho, se busca que haya más respuestas ante situaciones estresantes, de miedo o de ansiedad. Muchas gracias y esto sería todo.